Vamos a comenzar este curso sobre el Apocalipsis de San Juan y en esta primera lección vamos a tratar de encuadrar el modo de lectura que se puede hacer del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es quizá el más apasionante de la Biblia por muchas razones. Me quedo solo con una. Contiene una maravillosa teología de la historia que nos permite leer los signos de los tiempos. Es decir, en definitiva, cumplir uno de los deberes que Jesucristo nos ha puesto a todos los pastores, a los teólogos. Con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos, dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 16. Nos invita, por lo tanto, a tratar entonces de ser discernidores de lo que él llama los signos de los tiempos. Y creo que en esto justamente la meditación, el estudio profundo de este maravilloso libro es quizá una de las ayudas más inestimables. Para este curso me he basado en los estudios que he hecho, gracias a Dios, en los últimos años, en particular en los aportes del padre Bartina, jesuita, en el comentario que él hace al Apocalipsis en la obra de los padres de la Compañía de Jesús, publicada por la editorial BAC en los años 60. También el comentario que hace el padre Salguero en la obra paralela del comentario de la Sagrada Escritura que hacen los padres dominicos en la misma época, publicados los dos por la editorial BAC. En ese libro realmente maravilloso que hay que leer más de una vez, del padre Castellani, el Apocalipsis de San Juan, que nos honra realmente en la Argentina con su sabiduría, con la profundidad con la que él analiza y presenta el comentario que hace de este libro. En particular, los libros de Prigent, un calvinista que realmente se ha especializado en este libro, entre los católicos el padre Vani y varios otros más. Pero en particular me voy a basar en dos escritos de un autor anglicano, un teólogo anglicano de Cambridge, Richard Bauckham, especialista en la cristología y en San Juan en particular. O sea, por lo tanto, el Evangelio de San Juan, el Apocalipsis de San Juan, las cartas de San Juan, ¿no? Aun cuando discrepo en varias consideraciones doctrinales con este autor y en la perspectiva que juzgo demasiado política, no en vano, Bauckham es deudor de ese teólogo político protestante Jürgen Moltmann, ¿no? Sin embargo, algunas de sus hipótesis las estimo muy acertadas y me voy a servir de ellas, aunque también eso con mucha libertad. En particular voy a seguir dos libros que son los que tienen en pantalla, The Theology of the Book of Revelation, la teología del libro de la revelación, libro del Apocalipsis, y en menor medida, The Climax of Prophecy, el punto, cumbre, eso significa la palabra clímax, de la profecía. Bueno, la profecía por antonomasia es para él, como es lógico, la profecía del Apocalipsis. En esta primera conferencia vamos a tratar de encuadrar el libro que será objeto de nuestro curso, ¿no? Debo decir, evidentemente, que parto de la base de que todos los que están viendo este curso conocen bien el texto del Apocalipsis y si no lo conocen bien, les aconsejo que lo lean previamente, lo lean con mucha profundidad, tomen nota de todo y si ya lo han leído, que lo relean, porque de eso se sacará fruto, porque no va a ser este un comentario al libro del Apocalipsis de corrido, sino simplemente dar algunas de las ideas teológicas principales del mismo, pero que ayuda a eso después notablemente a la comprensión del libro y a sacarle fruto en su lectura y su meditación sobre todo, ¿no?
Ante todo, ¿qué tipo de libro es el que tenemos nosotros entre manos cuando agarramos el Apocalipsis? Porque uno de los problemas que enfrentan los lectores del Apocalipsis es que no saben cómo leerlo, porque desconocen qué tipo de libro es o qué tipo de literatura es. Los errores de interpretación comienzan, por lo tanto, con el desconocimiento mismo de la clase de libro de que se trata. Los versículos introductorios parecen ya indicarnos que se trata no de una clase de literatura, sino de tres, que están de alguna manera maravillosamente amalgamadas. Su título nos habla de una revelación, eso significa Apocalipsis, ¿no? Revelación de Jesucristo, una revelación encadenada, porque aquí es Dios que revela a Jesús, Jesús que revela a un ángel, el ángel que le revela a Juan el escritor y Juan que la da a conocer esa profecía, esa revelación a todos los demás siervos, ¿no? Se nos presenta entonces como una profecía, esto de entrada, en el capítulo primero, versículo 3, nosotros leemos, dichoso el que lea todo lo que, el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía, ¿no? Y guarden lo escrito en ella. Lo cual es confirmado muchas veces en el libro y sobre todo en el final, en el epílogo, capítulo 22, en los versículos, por ejemplo, 6 y 7. Luego me dijo el ángel que le va revelando, estas palabras son ciertas y verdaderas, el Señor Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, ¿no? Y lo mismo un poco más adelante, versículos 18 y 19, ¿no? Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguien añade algo, etcétera, ¿no? Y también queda claro que tiene la pretensión de ser también una carta, por lo cual empieza con el género propio epistolar, ¿no? Versículo 4 del primer capítulo, yo, Juan, a las 7 iglesias de Asia, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, etcétera, estilo típicamente epistolar, y nuevamente en el epílogo vuelve a concluir con el estilo propio del cierre de una epístola, ¿no? Que la gracia del Señor sea con todos, amén, la despedida propia epistolar. Por tanto, este libro parece ser una profecía apocalíptica en forma de carta circular, es decir, para que esa carta no está destinada solamente a una persona o a un grupo de personas, sino a diversos y que debe digamos, pasarse de mano en mano, ¿no? Dirigida en concreto inicialmente, pero no es exhaustivo este primer grupo destinatario, 7 iglesias de la provincia romana de Asia, el Asia Menor. La provincia romana de Asia coincide con lo que actualmente es la parte occidental de Turquía. El mandato hecho a Juan de escribir todo lo que le será mostrado y luego enviarlo a las 7 iglesias mencionadas vale para todo el libro. O sea, ¿qué es lo que lo que el ángel le dice? Escribe lo que veas y mándalo a las iglesias. Todo el libro, no solamente las cartitas, las misivas que aparecen en los primeros capítulos, todo el libro, ¿no? En realidad, lo que habitualmente llamamos cartas a las 7 iglesias, título de los que engloba el escrito de los primeros 2 o 3 capítulos, no son propiamente cartas, sino mensajes proféticos que contienen particularidades de esas comunidades y que introducen a cada una de ellas el resto del libro que deben recibir y meditar cada una por entero. Y como estas iglesias son elegidas a su vez como un símbolo de la iglesia universal de todos los tiempos, a eso responde el hecho de que sean 7. 7 es un número que indica la totalidad, por lo tanto las iglesias son además iglesias simbólicas de la iglesia toda, la iglesia universal. Toda la de la época de Juan y toda la de todos los tiempos, o sea, por lo tanto, incluso nosotros. Entonces, en ese sentido, es una profecía que tiene como últimos destinatarios a todos los cristianos de todos los tiempos. El Apocalipsis es, ante todo, entonces, una profecía cristiana, primera cosa, ¿no? Una profecía cristiana. Juan se presenta como un profeta cristiano en un ambiente de profetas,
Eso lo vemos en el capítulo 22, versículo 6. Luego me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor que inspira a los profetas. Juan es uno de ellos, en un ambiente de profetas, ¿no? Pero también no solo de profetas verdaderos, sino un ambiente en el cual hay profetas falsos, como la referida falsa profetisa de Tiatira, de la cual se nombra en la iglesia, en la carta dirigida a la iglesia de este nombre, la iglesia de Tiatira, ¿no? Un profeta, Juan, entonces, un profeta conocido en las diversas comunidades a las que escribe, a las cuales él conoce en detalle, por eso describe elementos fundamentales, y a su vez ellas lo conocen a él, por eso no hace falta que él se presente, ¿no? Parece haber sido habituales que los profetas cristianos de los primeros tiempos hablaran en nombre de Dios durante las reuniones litúrgicas, como nosotros podemos ver, por ejemplo, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 14, ¿no? Dice, en cuanto a los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algún otro que está sentado tiene una revelación, cállese el primero y déjele el paso a este. Son las indicaciones que da San Pablo sobre el uso de los carismas y en concreto en ese caso del carisma de profecía, ¿no? Por lo tanto, entonces era bastante común, aparentemente en aquellos tiempos, eso, que los profetas en las reuniones litúrgicas presentaran sus mensajes en forma de palabra de Dios dirigida a la iglesia, ¿no? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Y tenemos además también, ¿no?, como otra modalidad en que se ejercía ese profetismo, de profecías que se recibían primero en privado, las otras se recibían en el momento en que está en la reunión litúrgica, recibe esa revelación, entonces la tiene que exponer. Otras se recibían en cambio en privado y luego la transmitían al resto de la comunidad. Así hace, por ejemplo, San Pedro en Jope, cuando tiene esa visión del mantel con las distintas comidas que baja del cielo, y después San Pedro primero relata ese hecho en la casa de Cornelio y después lo relata la comunidad cristiana de Jerusalén. Eso lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y capítulo 11, porque el episodio está relatado 2 veces, ¿no? Se trata, por lo tanto, de 2 tipos de oráculos. Unos hablados en nombre de Dios en el momento de ser recibido, y otros reportes de visiones que han sido tenidas en privado y comunicadas posteriormente a los demás. El libro del Apocalipsis es una mezcla de ambos modos de profecía, ¿no? Aunque la mayor parte de la profecía de la primera época cristiana fue oral, Juan contaba con muchos antecedentes de profecía como la suya, es decir, escrita tanto en las escrituras hebreas cuanto en los llamados apocalipsis judíos, algunos que están en la Sagrada Escritura y otros que son pertenecientes a libros apócrifos, apocalipsis apócrifos, ¿no? Es decir, extrabíblicos, ¿no? Simplemente quiere decir eso. El vidente de Patmos se coloca él mismo en la línea de los profetas del Antiguo Testamento, y su libro por eso está repleto de referencias, aunque no siempre son formales, a las profecías de esos profetas antiguos, Isaías, Jeremías, Ezequiel sobre todo, Daniel más todavía, ¿no? Juan, sin embargo, toma esas referencias que él va a hacer y las reinterpreta del mismo modo que muchos de esos antiguos profetas habían hecho con profecías anteriores a ellos, ¿no? Da la impresión de que Juan no solamente escribe en la tradición del Antiguo Testamento, sino que se entiende a sí mismo como escribiendo en la cima de esa tradición, es decir, cuando todos los oráculos proféticos están ahora a punto de cumplirse, mientras que los oráculos proféticos de los profetas del Antiguo Testamento hablaban de las cosas como de un futuro lejano. Muchas de las que Juan relatará las relata como prácticamente cumpliéndose en ese momento. Como entonces en la cima de esa tradición profética, eso es lo que significa el título del libro de Vaughan que mencioné al principio, The Climax of Prophecy, ¿no? La cima de la profecía, de la tradición profética, ¿no? Por eso es que Juan se toma toda la libertad de reunir y reinterpretar esas visiones dentro de su propia visión
lo que hace de él un profeta cristiano, ¿no? En particular por el hecho, sobre todo, de que ve el cumplimiento de todas esas profecías en la victoria del Cordero, que es el Mesías Jesús. Mientras que eso está más indeterminado en las profecías del Antiguo Testamento, en Juan eso es lo central. Todas las profecías se cumplen en Cristo Jesús, que es el Cordero. Es entonces una profecía cristiana. En segundo lugar, es un apocalipsis. El apocalipsis de Juan es un apocalipsis, es decir, un texto del género llamado apocalíptico. Este género apocalíptico tuvo su edad de oro entre el momento de la redacción del llamado Apocalipsis de Isaías, que corresponde a los capítulos 24 al 27 del libro de este profeta, ¿no? Que depende de las dataciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, Vaughan lo fecha muy tardíamente, en el siglo II antes de Cristo, otros lo fechan mucho antes, ¿no? Y del libro de Daniel, ¿no? Entonces, como el comienzo entre Isaías capítulos 24-27 y el libro de Daniel, del cual el padre Joseph-Marie Lagrange, el gran escriturista dominico de principios del siglo XX, afirma que es el primero y más perfecto de los libros apocalípticos, ¿no? Y que también, bueno, Vaughan lo fecha también en torno al siglo II antes de Cristo. Y lo mismo hacen muchos otros, como Hartman, en el comentario bíblico San Jerónimo, pero otros dicen incluso que es anterior, siglo IV antes de Cristo, por ejemplo, Monseñor Straubinger, ¿no? Por lo tanto, entonces, fecha de inicio, la fecha en que se redactan estos dos libros, que pueden ser siglo II o siglo IV antes de Cristo, según los distintos autores, hasta... Todo este es el gran momento del auge de los libros apocalípticos, hasta el siglo II después de Cristo, en donde se ubica sobre todo el Apocalipsis por antonomasia, que es el de Juan, ¿no? Los autores de los distintos apocalipsis presentan sus revelaciones bajo distintas formas menores propias del género apocalíptico, es decir, en forma de visiones, audiciones, sueños, viajes celestes, instrucciones angélicas, voces del cielo, lectura de libros celestiales y cosas semejantes. En el lenguaje simbólico y alegórico del Apocalipsis pervive y se continúa la herencia profética, así como la influencia de diversos elementos extraños que penetraron en el judaísmo en tiempos posteriores. El género apocalíptico tiene predilección por las imágenes misteriosas, los números simbólicos, los nombres extraños, la periodicidad del proceso del universo a lo largo del tiempo, etc. El Apocalipsis de Juan tiene que ver exclusivamente con el juicio escatológico y la salvación y con el impacto de estas verdades, juicio escatológico, salvación de los hombres, en la situación presente de quien lo escribe. El impacto que tiene entonces el tener presente que Dios juzga el mundo, ha de juzgar el mundo, y ya lo está juzgando, ¿no? Y que guía todas las cosas, el impacto que eso tiene en la persona que tiene presente ante sus ojos esa gran verdad. Sus intereses son exclusivamente proféticos, y el género apocalíptico solo es en realidad el vehículo de la profecía, lo que no ocurre en los llamados apocalipsis judíos, tanto los que pertenecen a la Biblia canónica, como el libro de Daniel, como los extrabíblicos, en particular los llamados así, primer libro de Enoc, cuarto libro de Esdras, segundo libro de Baruch, que son los apocalipsis más famosos, pero que son extrabíblicos, ¿no? De aquí que sea más adecuado calificar este libro, el Apocalipsis de Juan, y cuando hablo el Apocalipsis me refiero siempre al de Juan, ¿no? Como profecía apocalíptica o apocalipsis profético. Se pueden indicar dos elementos que hacen que el Apocalipsis de Juan se coloque en la tradición de la literatura apocalíptica judía. Ante todo, comunica una perspectiva trascendente del mundo. Es decir,
se dirige a cristianos de una situación histórica determinada, que son los cristianos, como ya dije, de la provincia romana de Asia y a fines del siglo I después de Cristo, transmitiéndole a ellos la palabra de Dios que les permite comprender los designios divinos sobre lo que les está ocurriendo y por eso entonces también actuar en consecuencia. Esto es propio del género bíblico profético, ¿no? Pero en Juan es, además de ser propio del género profético, es apocalíptico, en cuanto el modo en el que Dios revela esto es tomando al vidente y transportándolo a visiones del otro mundo. Estos van a ser justamente los secretos que oye ante el trono divino. En el capítulo 4, Juan es trasladado de este mundo ante el trono de Dios, tiene la visión del trono de Dios, la visión del Cordero, y empieza a ver todas las realidades de este mundo desde el trono de Dios, es decir, desde la visión divina. Tanto Juan como sus oyentes o lectores son llevados entonces al cielo, casi al comienzo, cuando termina las cartas a las 7 iglesias, ¿no? Es trasladado Juan y con él todos nosotros, ¿no? los lectores del libro, para ver el mundo, este mundo en el que vivimos desde la perspectiva celestial. Es desde este punto de vista que pasa a comprenderse el mundo. Los eventos históricos se ven ahora con el ojo de Dios y esto es lo importante. Y esto es lo que aporta el Apocalipsis, ¿no? Es la visión de la realidad, pero desde la perspectiva divina. Vamos a ver las cosas y entenderlas como las entiende Dios. Por eso esto es teología de la historia, visión teológica, o sea, a partir de la revelación de la historia contingente de los hombres. Vamos a entenderla en su significado último, no en las meras apariencias, que es como se le presenta al que quiere mirar la historia metido en ella y ve solamente lo que aparece, pero le falta lo más importante, la mano rectora de Dios, ¿no? También Juan es transportado no solo al cielo, a la eternidad, sino transportado al final de los tiempos. De modo tal que Juan y con él, de nuevo, sus oyentes, lectores, incluidos nosotros, pueden juzgar el momento presente desde la perspectiva de lo que está por venir, es decir, desde el propósito final de Dios sobre la historia humana. El efecto que tiene esta nueva perspectiva o doble perspectiva desde la eternidad hacia lo temporal, desde el final de la historia hacia el momento presente o todos los momentos que están por venir, ¿no? Entonces esta doble perspectiva tiene como efecto expandir el mundo de sus lectores tanto espacialmente hacia el cielo cuanto temporalmente hacia el futuro escatológico, es decir, abre nuestra mirada a la trascendencia. Nosotros vemos esto entonces con una dimensión completamente nueva. La visión que los lectores de Juan pasan a tener de su propio tiempo y nosotros del nuestro, cuando lo leemos, lo meditamos y lo aplicamos a nuestro tiempo, no se cierra entonces en los límites del poder y de la ideología de la Roma imperial, en el caso de los lectores inmediatos del Apocalipsis de Juan, y de nuestro poder mundial, temporal y todo lo que nosotros sabemos que estamos viviendo en este momento, sino que todo esto pasa a ser interpretado a la luz de Dios, creador y Señor de la historia. Y a nosotros, como digo entonces, nos pasa lo mismo que a ellos. Ellos interpretan esa situación del imperio y del imperio perseguidor, y les pasa eso, a nosotros nos pasa el hecho de que vemos esta realidad de este imperio, en definitiva, agobiante de la cultura moderna, del momento histórico que nosotros estamos viviendo, lo vemos ahora con unos ojos completamente nuevos. No es que uno abandone el aquí y ahora, ¿no?, que le toca vivir para huir hacia lo que está en el cielo o huir hacia lo futuro, que eso es una interpretación, una lectura completamente equivocada del Apocalipsis. Estar pendiente de lo que va a ocurrir en el futuro, pero desinteresarse de lo presente. No, es que justamente lo que ha de venir en el futuro, lo que está pensando Dios en la eternidad, en este momento, nos ayuda, nos da las claves interpretativas para entender el momento actual, no para vivir entonces
proyectándonos o escapándonos hacia un futuro o hacia la eternidad, sino ver esas dos coordenadas para poder entender y actuar consecuentemente en este aquí y ahora que nos toca a cada uno de nosotros vivir, pero ahora abierto a la trascendencia, o mejor dicho, visto desde la trascendencia. Nos hace, por lo tanto, el Apocalipsis pensar como teólogos de la historia, si lo entendemos bien, lo meditamos y lo interpretamos correctamente. Porque Juan, como he dicho, el autor del Apocalipsis, es probablemente el primer gran pensador que hizo historia, de teología de la historia. El mundo visto desde esta perspectiva trascendente es un mundo singularmente simbólico, o sea, cargado de simbolismo, a través de los símbolos que los lectores han de entender esta realidad, ¿no? Los lectores del Apocalipsis contrarrestan de este modo, a través de esa simbología que nos va a transmitir San Juan, la visión inmanentista del mundo, o sea, una visión completamente vista, el mundo visto solo desde dentro de él y cerrado en él, eso es visión inmanentista. Lo contrarrestan esta visión, que es la que tiene el filósofo inmanentista, la que tiene el hombre de esta cultura, pero sumergido en ella y sin poder emerger de lo temporalista de esta cultura, ¿no? Digo entonces, la visión que nos va a dar el Apocalipsis contrarresta esa visión, abriéndola a la idea trascendente del gobierno divino y de la dirección que todos los acontecimientos tienen hacia el final escatológico, ¿no? El sentido apocalíptico de nuestro libro se manifiesta también en que intenta responder a la gran cuestión que inquieta a todo hombre, y es esta: ¿quién gobierna realmente el mundo? Las grandes cuestiones que afectan al hombre tienen que ver con justamente el aparente no cumplimiento de las promesas divinas, con el triunfo más bien del malo, el sufrimiento del inocente, que es todo lo contrario de lo que Dios promete, ¿no? Es el mal el que parece regir el mundo. Entonces surge la pregunta, o sea, cuando nosotros vemos triunfan los malos, los buenos intentan poner paz, sigue habiendo guerras. Intentamos poner una cultura de la vida, sigue triunfando la cultura de la muerte y parece que avanza más rápido de lo que nosotros podemos hacer en contra de ella o a favor de una cultura de la vida, una cultura divina, una cultura imbuida en la trascendencia. Por lo tanto, entonces surge la pregunta: ¿dónde está el reino de Dios del que hablan los profetas, del que habla el mismo Jesucristo? Los apocaliptas, es decir, los autores de los textos apocalípticos, intentan mantener la fe del pueblo de Dios en el Dios justo y todopoderoso frente a la realidad del mal del mundo y en particular ante el poder político pervertido, como fue en antaño el imperio pagano cuando se autodivinizó, ¿no? Y como lo son los apóstatas de Ogaño, que hacen prácticamente lo mismo, aunque no mencionen la palabra Dios, sin embargo, están usurpando el poder divino, ¿no? Oprimiendo al pueblo de Dios y en definitiva a todo hombre justo, a todo hombre por lo menos sensato, de todo hombre que quiera respetar los mandamientos de Dios, ¿no? Por lo tanto surge, de vuelta, vuelvo a insistir, surge la pregunta, bueno, entonces, ¿pero quién gobierna el mundo? Parece que lo gobierna en realidad los malos, e incluso algunos dirán algunos poderes ocultos en particular, que son los que van manejando los hilos de la historia, ¿no? La respuesta, ¿no?, que nos va a dar el Apocalipsis es que, a pesar de las apariencias, es Dios quien gobierna la creación y pronto llegará el momento en que Él destruirá el imperio del mal y establecerá su reino, ese reino que ha prometido. El texto de San Juan, por lo tanto, responde, ¿no?, mostrando a sus oyentes, en particular a los de su tiempo, pero como digo, todo eso puede realmente aplicarse a cada uno de los momentos en que le ha tocado vivir, a cada lector del Apocalipsis, ¿no?, que es Dios, insiste en eso, en que es Dios quien maneja los hilos de la historia y revela este libro
cómo será el desenlace final de todo. Aunque el Apocalipsis pertenece, como he dicho, al género apocalíptico, podemos establecer, sin embargo, algunas diferencias claves entre este Apocalipsis, el Apocalipsis en definitiva, y los demás Apocalipsis, o sea, libros de género apocalíptico. Ante todo, es notable la prolífica extensión de la imaginería simbólica que tiene el libro de Juan, ¿no? En los demás escritos encontramos otros modos de revelación a los que se les da un muy importante lugar, como por ejemplo pasajes donde priman los diálogos entre el vidente y el revelador celestial, que suele ser un ángel, así por ejemplo el cuarto libro de Esdras, o pasajes de lo que se llama profecía narrativa, como los capítulos 11 y 12 del libro de Daniel. De todo esto, en el Apocalipsis de Juan encontramos poco. Por ejemplo, algo en el capítulo 11, algo en el capítulo 20, ¿no? Pero la proporción de las imágenes simbólicas en el Apocalipsis de Juan es mucho más grande que en casi cualquier otro libro de este género de toda la antigüedad. Además, las visiones simbólicas en el Apocalipsis deben ser interpretadas por un ángel que explica su sentido al vidente. Esto digo en los Apocalipsis, los libros de género apocalíptico. En cambio, en el Apocalipsis de Juan, el que el ángel le explique al vidente el sentido de la visión que ha tenido, ocurre muy pocas veces. Por ejemplo, tenemos una vez en el capítulo 7, una vez en el capítulo 17, ¿no? En general, las visiones simbólicas que tiene Juan son descritas de tal manera que ellas transmiten su propio significado, sin que después tenga que venir el ángel a decir esto quiere decir tal cosa, aquello otro quiere decir tal otra cosa, ¿no? De este modo, los símbolos, ¿no?, en el Apocalipsis de Juan pueden contener un plus de significado que cualquier traducción en términos literarios pondría en riesgo de reducir. Porque en los otros Apocalipsis, como viene después el ángel y le explica, y significa esto tal cosa, este símbolo que viste es esta otra cosa, después se reduce, es la única interpretación. En cambio, en el Apocalipsis de Juan, como eso, más bien el símbolo es tan rico que parece transmitir él mismo su sentido, sin embargo, ese sentido no está totalmente reducido y permite, ¿no?, que se pueda entender con una mayor riqueza, con una mayor profundidad y a veces con mayores aplicaciones, ¿no? En los libros apocalípticos, en general, los símbolos visuales, además, se encuentran relativamente limitados a una parte. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, capítulo 8. Y no se alude a ellos en otras partes del libro, quedan ahí, mueren ahí, punto. La profecía, ese ocupó ese lugar, ahí tuvo la revelación. Por ejemplo, el sueño de Nabucodonosor de la estatua aparece en un lugar y no vuelve a aparecer más. La visión de las 4 bestias aparece en un lugar, no vuelve a aparecer más, ¿no? Queda ahí, no se alude en las otras partes del libro. En cambio, en el Apocalipsis de Juan es realmente todo el libro, con sus 22 capítulos, una visión única en conjunto, de principio a fin. Y una vez introducida entonces una imagen en el libro, esta se vuelve recurrente a lo largo del libro, sigue apareciendo, se sigue aludiendo a ella. De este modo, la visión de Juan crea un único universo simbólico en el que sus lectores pueden vivir durante todo el tiempo que les tome la lectura y sobre todo, más que la lectura, la meditación del libro. Tanto la profusión de imágenes como la unidad y continuidad de la secuencia hacen del Apocalipsis de Juan algo muy distinto de los demás escritos de su género. Y no se puede explicar esto, como dice algún autor, diciendo que Juan tenía una imaginación remarcablemente poderosa, puesto que la profusión y consistencia de los símbolos tienen más bien un propósito teológico. A saber, estos crean un universo simbólico en el que los lectores o oidores, puesto que el libro fue compuesto para ser recitado en las asambleas litúrgicas, como sostiene el padre Vani, ¿no?, ellos, lectores o auditores, pueden entrar tan de lleno en esa simbología que los afecta y les cambia la percepción del mundo,
como nos tendría que cambiar a nosotros la percepción que nosotros tenemos de nuestro mundo, de nuestra historia, de nuestro momento histórico, para, entenderlo ahora a la luz de los propósitos de Dios. Otra diferencia formal entre el Apocalipsis de Juan y los demás escritos apocalípticos judíos es que el Apocalipsis de Juan no es pseudoepigráfico. Pseudoepigráfico significa que es puesto bajo la autoría de un autor ficticio, ¿no? Aquí no ocurre eso. Los autores de los textos apocalípticos no escriben en nombre propio, en general, sino bajo el de algún antiguo vidente de la tradición bíblica. Por ejemplo, el Apocalipsis de Enoc, de Abraham o de Esdras. Evidentemente que no lo escribió ninguno de ellos, sino otro autor que lo pone, eso es una pseudoepigrafía, lo pone bajo el título de otro autor, ¿no? Se discute mucho sobre el motivo, por qué obraban así los autores de la antigüedad. Hay muchas teorías. El hecho es que escribían y presentaban entonces el libro como si fuese de la autoría de un presunto vidente de un periodo pasado, como si estuviera anticipando algo que en realidad ellos describían de lo que estaba ocurriendo en su momento. Describían cosas en su momento atribuyéndolas como si las hubiera dicho o escrito a alguien antes, entonces queda como una profecía, pero ellos estaban describiendo lo que presentan como profecía en el libro, lo estaban viendo con sus propios ojos, ¿no? Simplemente porque el género apocalíptico de esos libros antiguos, me refiero al menos a los extrabíblicos, no los libros canónicos de la Sagrada Escritura que contienen profecías propiamente dichas, ese era el estilo propio. En cambio, Juan no escribe, atribuyendo el libro a alguien famoso, sino que escribe en nombre propio. Él mismo se reconoce en la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, pero entiende que tiene tal autoridad personal por las revelaciones que ha recibido de Dios, que lo exime de la necesidad de estar apelando a un seudónimo y por eso escribe usando su nombre propio. En la Biblia otros hicieron lo mismo, por ejemplo Ezequiel, profecía de Ezequiel, Isaías, que dije tiene partes apocalípticas, partes proféticas y apocalípticas. Otra diferencia notable la encontramos si comparamos un texto, el texto de Apocalipsis 22:10, con los versículos que parecen paralelos del libro de Daniel capítulo 12. En Apocalipsis 22:10 nosotros tenemos que el ángel le dice así: y me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. En cambio, en la profecía de Daniel, el revelador, el ángel, le dice a Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Las profecías y las visiones de Daniel se refieren, por lo tanto, a un futuro distante del tiempo en que el profeta vive. Su profecía debe por eso permanecer secreta, escondida en un libro sellado hasta el tiempo del fin, cuando la gente que viva en ese momento puede entenderlo. El ángel, en cambio, que hace de revelador de Juan, le da estas instrucciones completamente diversas. No selle las palabras. Las profecías de Juan son, por lo tanto, relevantes para sus contemporáneos. No se refieren a un futuro distante solamente, también se referirán en algunas partes a un futuro distante, pero tienen que ser entendidas como teniendo ya una eficacia en el momento en que viven. Por eso es que justamente no selles estas palabras, que se entiendan de modo tal de que puedan vivir y actuar en consonancia con ellas los que la lean. Y esto vale, como digo, ya para los cristianos que lo recibieron en primer término, las iglesias de la provincia romana de Asia, como para los cristianos de todos los tiempos. Y esto nos lleva a esa tercera característica de este libro, que es su género epistolar. Este texto es enviado para que sea leído por todos, por eso tiene un género, tiene un carácter epistolar, y la primera parte tiene un género estrictamente epistolar, pero todo él es como una gran epístola,
porque de hecho termina con ese saludo final propio de las epístolas, ¿no? El Apocalipsis es, por lo tanto, entonces una carta, una epístola, una carta circular, ¿no? Todo él es dirigido, en primer lugar, dirigido a esas 7 iglesias de Asia, del Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea, mencionadas probablemente, como sostienen algunos, en el orden en que las visitaría un mensajero que partiera de Patmos, desembarcara en la zona de Éfeso y comenzara una ruta circular por la provincia de Asia, llevando a cada una las misivas. Tanto lo que le va a decir en particular a esa iglesia, como el resto del libro, que es lo que todas tienen que recibir, ¿no? Para Vaughan, el hecho de que se trate de una carta circular exige suponer que el contenido del libro debía ser comprendido por sus contemporáneos, ¿no? Por eso él en particular toma distancia de quienes sostienen que el libro no se dirigía a los contemporáneos de Juan y que solo puede ser entendido por las futuras generaciones. Yo creo que el punto de vista de estos últimos es parcial, como señala Vaughan, pero también el de Vaughan es parcial. Yo creo que ni uno ni los otros tienen razón, porque parcializan la visión que tienen, ¿no? Comparto su parecer respecto del carácter de carta circular y, por lo tanto, que debía tener un sentido muy concreto para aquellos a quienes se dirigían. En particular, en primer término, aunque no ni siquiera exclusivamente en su tiempo, a esas iglesias mencionadas del Asia Menor, de la provincia romana de Asia, lo cual no significa que no posea un contenido profético para tiempos futuros, ¿no? Ni que gran parte de esas profecías que están allí contenidas fueran incomprensibles o al menos no completamente comprensibles para sus inmediatos lectores. Por lo tanto, creo que hay 3 tipos de elementos en este libro. En primer lugar, tenemos referencias a situaciones históricas contemporáneas a Juan, las que encontramos principalmente en estas cartas a las 7 iglesias que están al comienzo, los 2 primeros capítulos del libro, las cuales debían en consecuencia, si contenían elementos circunstanciales, debían ser comprendidos por sus lectores inmediatos. Se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo a tal situación, tal otra, tales peligros, tales cosas. En segundo lugar, además de estas, hay referencias a hechos futuros, ¿no? Lo que en teología de la historia se llama el antitipo, aquello que es figurado, ¿no? El tipo es la realidad, la figura, tipo en griego, tipos significa figura, antitipo es la realidad figurada, ¿no? Por lo tanto, tiene referencia a hechos futuros, lo que llamamos, como digo, el antitipo, de las cuales esas situaciones concretas de estas 7 iglesias y muchas otras cosas más eran el tipo, eran justamente figura. Por lo tanto, Juan describe situaciones concretas de los cristianos de su tiempo que a su vez eran figura de lo que iba a ocurrir mucho más adelante nuevamente, quizá lo que iba a ocurrir al final de los tiempos, o al menos en tiempos futuros a los que estaban viviendo sus inmediatos destinatarios. Y finalmente, ¿no?, en tercer lugar, hay además un contenido profético sobre los eventos finales, los últimos de la historia, para los cuales sus lectores eran solo depositarios y custodios, aunque no los pudieran comprender, como tampoco lo iban a comprender muchísimo de los que vendrían en los siglos posteriores, pero que no son los siglos últimos. Incluso nosotros mismos puede ser que algunos elementos que están ahí no los comprendamos totalmente, sino que podemos conjeturar a qué se refieren, porque solo lo entenderán los que les toque vivirlos en los últimos tiempos. Entonces, tiene elementos históricos inmediatos, comprensibles para sus primeros auditores. A su vez, elementos que figuran cosas posteriores a ellos, incluso cosas posteriores dentro de la historia, o sea, posteriores a ellos, pero no los últimos elementos. Y finalmente, elementos estrictamente últimos, lo que ocurrirá al final de los tiempos, ¿no? Como las cartas a las 7 iglesias no son sino introducciones a todo el libro,
particularizadas según las diferentes situaciones, debemos justamente entender el resto del libro, es decir, los capítulos del 4 hasta el 22, como justamente lo que tienen que recibir, porque se escribe a las iglesias, ¿qué cosa? ¿Solo lo que le manda cada iglesia? No, todo el resto del libro. De hecho, dice ahí que deben ser entendido y meditado y comprendido y aplicado y entender toda la situación que les toca vivir a la luz de lo que se dice allí. El resto del libro es la respuesta que ilumina el modo en que deben enfrentar las diversas dificultades en que estaban envueltos los cristianos de esas comunidades. Cada iglesia a la que se escribe tiene sus problemas particulares y Jesucristo, por medio de Juan, les dice cómo deben obrar para alcanzar el premio de la salvación. Todas las actitudes son distintas, desde la resistencia en algunos casos a la persecución hasta la total conversión, pero lo importante es que cada uno de los destinatarios encontrará en el resto del libro la razón de cuánto se les ordena. Esta idea de Bauckham me parece aprovechable en otro sentido que creo que él no le da. O sea, tomo la idea de Bauckham y le hago dar, si se quiere, un paso adelante o un paso, digamos, un paso católico que él no da, ¿no? Comparto la idea de que las 7 iglesias son comunidades cristianas reales y contemporáneas a Juan, pero también creo que ellas se encarnan, y no por una mera piadosa adaptación, sino que así ha sido el designio profético de Dios, ellas, encarnan otro tipo de realidades. ¿Cuáles son estas otras realidades? Ante todo, incluso considerando el contexto histórico inmediato en que San Juan compuso su libro, su mensaje no se restringe solo a estas 7 iglesias. Juan la dirige a las 7 iglesias, pero eso es simbólico. Incluso en su tiempo, el Apocalipsis está dirigido a todos los cristianos de su tiempo. No solo a las 7 iglesias de Asia, sino a los cristianos de Roma, a los cristianos de Jerusalén, a los cristianos que estaban en los distintos lugares donde ya habían comenzado a expandirse. Primera cosa, esto, se dirige a todos los cristianos. San Juan sabía muy bien que el libro sería leído por muchos otros cristianos que no pertenecían a ninguna de las 7 iglesias. Y además, por más que le escriba a las 7 iglesias, no quiere que cada iglesia lea solamente la misiva que le toca a ellos, sino que quiere que lea todas. Por lo tanto, todo lo que está escrito ahí es para todos, ¿no? Por eso es que muchísimas veces San Juan una y otra vez repite la expresión todo el que tenga oído, todo el que tiene oído, se está refiriendo entonces a todos aquellos a quienes llegaría esto. Todo el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, entonces, el mensaje a las iglesias no es solamente para ellos. Todos los demás tienen que oír el mensaje a todas las iglesias, a las 7 iglesias, ¿no? Por lo tanto, entonces, primera cosa, por más que sean realmente cartas y aceptemos ese género epistolar, sobre todo de esos primeros 3 capítulos, no significa que está circunscripto a esas iglesias como sus destinatarios inmediatos. Considero que cualquier otra comunidad distinta de estas 7 encontraría al leer estas cartas los elementos que se adecuaban a su propia situación. Primera cosa. Segunda cosa, aunque no me termina de convencer, debo reconocerlo, y encuentro al contrario muchos elementos difíciles de compaginar con el texto del Apocalipsis, no descarto que también valga la interpretación histórico-escatológica que han ensayado muchos autores, tanto católicos como protestantes, desde el venerable Holthauser hasta Castellani entre nosotros, y sobre todo muchos protestantes, ¿no? Que entienden, ¿no? Lo propio entonces de esta interpretación es entender que en particular las cartas a las 7 iglesias es como una suerte de profecía histórica. Cada una de las iglesias sería una época de la historia, está describiendo, no tanto la iglesia. Entonces no sería un género epistolar propiamente dicho, sino simplemente simbólicamente, como carta de una iglesia, se está describiendo una época histórica. La primera es la época de los apóstoles, pero la segunda es la época siguiente, así. A mí personalmente, no me convence este tipo de interpretación, se prestan muchas confusiones, ha habido enormes discrepancias y sobre todo los autores, aún habiendo pasado
ya, digamos, todas las épocas, primeras épocas históricas, estaríamos en teoría, según estos autores, en la última, y sin embargo seguimos discutiendo de qué extensión tuvo la primera, cuál fue la segunda, si la segunda empezó acá y terminó acá, o en realidad empezó acá y terminó más allá. Entonces digo, pues si son profecías, si ya se cumplieron, tendrían que ser claras. Si se sigue discutiendo, y los católicos en algunas de ellas hablan de que es la herejía de los luteranos, y los luteranos dicen que en esta es en realidad los errores y los pecados de la Iglesia Católica. Esas discrepancias muestran que en verdad esta teoría deja mucho que desear. Sin embargo, no la descarto de que tenga, al menos en parte, una aplicación adecuada, y el que la quiera seguir, por supuesto, es totalmente libre de hacerlo. En tercer lugar, si buscamos el sentido profético de las descripciones de las 7 iglesias, yo prefiero pensar que hay rasgos que pueden aplicarse a algunas épocas determinadas, eso es verdad, pero más bien que el conjunto de los rasgos de las 7 iglesias pueden darse en toda época de la iglesia. Es decir, hoy mismo, en algunas iglesias, en algunas comunidades cristianas se viven las situaciones de la iglesia de Éfeso, en otras las de la Odisea, en otras las de Tiatira, etc. Y incluso están mezcladas. Y todos pueden encontrar provecho para cambiar su situación en lo que tengan que cambiar, para aguantar lo que tengan que aguantar, para responder con una visión teológica divina la situación que están viviendo. Finalmente, pienso que además también tiene las cartas a las 7 iglesias, tiene el valor de aplicarse a situaciones personales. Cada uno de nosotros puede ver como una descripción de su propia situación personal en estado de pecado, en estado de persecución, en estado de desolación, en estado de grandes tentaciones, de tribulaciones, de consuelos, etc. Todas estas aplicaciones son de hecho posibles y son muy fructíferas. La verdad, sin embargo, más importante, al margen de esto, la verdad más importante del Apocalipsis es que Dios gobierna la historia humana y nos enseña el Apocalipsis lo que cada uno debe hacer para mantenerse fiel y para alcanzar el premio eterno. En esto, el Apocalipsis es precisamente el libro eterno. El librito eterno es una expresión que aparece en una de las visiones de Juan. Ese librito eterno que le entrega el ángel y le hace comer al vidente Juan, que es el mismo Apocalipsis, porque es eternamente presente para cada hombre y para cada mujer que venga a este mundo. El examen de las cartas a las 7 iglesias nos lleva también a corregir la afirmación generalizada de que el Apocalipsis es un libro escrito para la consolación de los cristianos perseguidos. Se suele escuchar mucho. Es un libro de consolación. El libro de consolación en cuanto que les hace ver que la liberación está cerca y a veces recordándoles que sus perseguidores recibirán el justo castigo el día que Dios los juzgue. Ciertamente que esto es verdad. Es uno de los efectos de este libro, es un libro de una enorme consolación. Pero a diferencia de la literatura apocalíptica general, en la cual eso, el consuelo de los perseguidos, era el objetivo principal, en el caso del Apocalipsis de Juan no es el único. No es el único, porque Juan se dirige a cristianos en situaciones muy diferentes, y a unos justamente los consuela, los alienta en medio del sufrimiento, pero a otros no los consuela, al contrario. Los pone entre la espada y la pared, los conmina a que se conviertan y radicalmente, o si no vendrá Dios a cortar el árbol de raíz. Por lo tanto, el librito es un librito de consolación para el que está perseguido. Pero para el que está obrando mal es un librito de amenaza, un librito de hacerle ver el riesgo. Y para muchos otros es un librito de combate, porque el libro está escrito también combatiendo esa incipiente herejía gnóstica que será la amenaza permanente de la Iglesia a lo largo de toda su historia y que ya estaba presente en los tiempos apostólicos y contra la cual muchas veces reacciona el libro del Apocalipsis, ¿no? Porque había muchos cristianos en la época de Juan que resistían realmente heroicamente la persecución, pero había también muchos otros, y eso lo deja bien en claro el libro, y lo deja bien en claro la carta a las 7 iglesias, que es la parte más histórica, más circunstancial. Había muchos, que habían ya hecho muchas componendas con el imperio, con el poder secular en lo que tenía de pervertido, no en lo bueno, no en el orden, pero sí en lo que tenía de endiosamiento del emperador,
y sobre todo con las filosofías del momento, con los judaizantes, etc. La adoración de la bestia, de la que se habla muchas veces en el Apocalipsis, no era algo que hacían solo los paganos. El libro del Apocalipsis también denuncia que algunos cristianos, especialmente a los que escuchaban las engañosas enseñanzas simbolizadas en la profetisa Jezabel de Tiatira, que es en realidad una lectura gnóstica del cristianismo. Eso es lo que hacían algunos de estos autores, ¿no? Los que escuchan eso están haciendo la adoración de la bestia, y para ello entonces el libro es un libro de amenaza. Es un libro entonces de vuelta de consuelo para algunos, de amenaza para otros, de aliento a la lucha interior para muchos y sobre todo y para todos, un libro que alienta a la conquista, razón por la cual los mensajes a las 7 iglesias terminan con una exhortación que va dirigida a todas las iglesias, es decir, a todos los cristianos, que es la exhortación a vencer en Cristo. Lo tenemos en el final de las cartas a las 7 iglesias, capítulo 3, el versículo 21, que dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Por lo tanto, una exhortación a luchar, a mantenerse firme. Ese es el sentido final que tiene, ¿no? El mundo pagano que enfrentaban los primeros cristianos apreciaba notablemente las imágenes. Esto nos hace comprender por qué Juan recurre a tantas, ¿no? Pero esas imágenes de estatuas de sus dioses, de sus emperadores, la iconografía, los rituales, los festivales, estaban cargados de un enorme contenido paganizante, ¿no? Paganizante. Frente a esto, el Apocalipsis va a presentar a sus lectores ahora también imágenes, pero son contraimágenes. Contraimágenes en contra, digamos, de las imágenes paganas, contraimágenes cristianas que ofrecen a sus lectores una visión del mundo diferente de la pagana. Como he dicho ya varias veces y voy a seguir insistiendo porque para mí es lo central del Apocalipsis, una visión, ¿no?, que se tiene desde el cielo. Les presenta la visión del mundo, de la historia, de los hombres, tal como la tiene Dios desde el cielo, ¿no? De este modo se realiza una purificación, como dice muy bien Vaughan en este sentido, una purificación de la imaginación cristiana. La imaginación cristiana también tendía a pervertirse con ese enorme mundo simbólico que era el paganismo, con esos panteones llenos de imágenes de todo tipo de animales representando dioses, mitologías, etc. La imaginación tenía que ser purificada. Juan contribuye a la purificación con imágenes de un contenido trascendente, puro, limpio. Por eso, por ejemplo, para Vaughan, la gran prostituta del Apocalipsis 17 es una imagen de qué está tomada. Es la diosa Roma, que sus lectores podían ver en muchísimos monumentos en sus ciudades y en sus templos, pero ahora mostrada como es a los ojos de Dios. Allí la veían como gloriosa, triunfadora del mundo que había conquistado, y ahora se las muestra en realidad como eso, como un carácter corrompido, como aquella que ha conquistado, pero a precio de prostituir a las personas que someterá a su propio poder, ¿no? Estas imágenes, sin embargo, no están compuestas al azar, las imágenes de Juan. Todo el libro usa una compleja red de referencias cruzadas, paralelos y contrastes que permiten captar el sentido de las partes y del todo de estas imágenes, lo que es necesario comprender muy bien para entender realmente el mensaje de San Juan. Estas referencias deben ser leídas en su propio contexto si queremos entender entonces las imágenes de Juan y no hacer interpretaciones arbitrarias. Deben ser entendidas en su contexto, deben ser entendidas a la luz del Antiguo Testamento, donde se están inspirando concretamente, pero también a la luz de las imágenes mitológicas del mundo contemporáneo a San Juan, del cual toma muchas veces incluso para contrarrestar la simbología que sus
lectores inmediatos u oyentes inmediatos estaban bebiendo constantemente. Así, por ejemplo, la serpiente y el dragón no solo tienen raíces bíblicas en el libro del Génesis o en el capítulo 27 de Isaías, sino resonancias culturales en las mitologías paganas contemporáneas a Juan. Y lo mismo se diga de la idea de una invasión desde el este, que es el eco del temor a una inmanente invasión de los partos que atenazaba al imperio durante el siglo I. Hay que tener en cuenta todo esto para comprender entonces el verdadero sentido de la imagen, darle una interpretación correcta y no caer en algo meramente arbitrario, ¿no? En otras palabras, no se puede entender completamente este libro si se piensa en sus imágenes como un mundo imaginario cerrado en sí mismo, salido completamente de la cabeza del vidente sin referencias exteriores. Nada que ver. Hay que tener una idea del mundo en que vivían sus lectores inmediatos y de sus conocimientos para poder comprender la riqueza de su mensaje, incluso si se acepta que éste tiene validez en nuestro tiempo. Para comprender, digo, la riqueza de su lenguaje, pero también para circunscribirlo a su verdadero sentido y no inventar. Porque en esto, si nos ponemos a inventar, nosotros en realidad no entendemos nada del libro y por lo tanto nos quedamos sin lo más importante. No comprendemos la visión que tiene Dios sobre la historia de los hombres y perdemos el mensaje central del Apocalipsis. En el Apocalipsis no hay que sanatear, no hay que inventar, hay que circunscribirse a lo que realmente nos dice este libro, entendido en el sentido más científico posible que se le pueda dar según nuestras capacidades, ¿no? Valgan entonces, bueno, estas líneas fundamentales que hemos dado en esta conferencia para introducirnos en este apasionante texto inspirado. A partir de la próxima lección ya nos vamos a ir adentrando en cada una de las principales ideas teológicas que este libro nos transmite. Por lo tanto, aquí terminamos nuestra primera exposición y los espero en la próxima ya tratando de adentrarnos en el primero de esos grandes temas teológicos.